Listo, empezamos. Estamos. ¿Salimos? Bueno, creo que cabe a mi persona darles la bienvenida desde el Slack, la plataforma de Slack, a al webinar que es acerca del papel de América Latina para incrementar la misión, la dura misión de la acción climática rumbo a la que ahorita se harán en Santiago de Chile. Este webinar es dirigido a periodistas, somos comunicadores, pero así que es un webinar abierto. Y bueno, periodistas en el asunto del cambio climático, el desarrollo sostenible en América Latina. Eso es un esfuerzo conjunto que estamos haciendo desde la plataforma Slack, que ya saco la oportunidad de invitarles a todos para que agreguen en la plataforma. Es un espacio de cambio de informaciones, es un espacio de negociaciones, de miradas de demandas, de aflicciones, ¿por qué no? De todo lo que las personas, expertos que están involucrados en la temática del desarrollo sostenible de bajas emisiones. También tenemos el esfuerzo aquí de la ONU, de Cambio Climático, Latin Clima, de la conexión COP, con apoyo de Libela y el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, la cooperación española. Bueno, afortunadamente tuvimos un problema con la señora Patricia Espinosa, que no se va a poder agregar hoy, pero tenemos el honor de irnos más a grano con el señor don Carlos Manuel Rodríguez, que es el actual ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, que también fue ministro de la misma cartera entre 2002 y 2006. Se desempeñó además como vicepresidente del programa de México, América Central, la Conservación Internacional. Ha sido reconocido internacionalmente como líder y pionero en temas de cambios climáticos y medio ambiente, liderando el plan de descarbonización que posiciona a Costa Rica como referente mundial en compromisos climáticos, que muy reciente recibió un premio que creo que don Manuel Rodríguez nos va a comentar como un champion de país que consigue involucrar las temáticas de desarrollo sostenible juntamente con sus temáticas de desarrollo económico. Así que no más que nada, don Carlos Manuel Rodríguez, seguimos. Muchísimas gracias, don Francisco, Katiana y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un gusto como ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica de poder participar en este webinar de Let's Slack. Creo que es sumamente oportuno el organizar este y otros eventos en donde podamos compartir el estado de la situación con relación al proceso de la COP25 y lo que viene posteriormente a la COP25. Y que podamos discutir con algún nivel de detalle los roles, responsabilidades y obligaciones, y agregaría yo adicionalmente oportunidades que tenemos para América Latina y el Caribe. Así que pues encantado de estar el día de hoy con todos ustedes y a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos Manuel. Es un gran placer tenerlo con nosotros el día de hoy en este webinar. Bienvenidos a todos y a todas a quienes nos acompañan el día de hoy. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar ya con la sesión de preguntas. La primera pregunta, don Carlos Manuel, es la siguiente. ¿Qué tan relevante es el papel de América Latina en todo este proceso, ¿verdad? Siendo la anfitriona de la Precop en el caso de Costa Rica, de la COP25 en el caso de Chile, para poder incrementar la ambición climática que precisamente se necesita, ¿verdad? ¿Cuáles serían en este sentido las fortalezas que tiene la región para llevar adelante este proceso? Muchísimas gracias, Katiana, por la pregunta. Bueno, son varias
los temas que yo quisiera comentar. Uno es que América Latina y el Caribe es una de las zonas más importantes desde el punto de vista de acciones climáticas y de las necesidades a la adaptación al cambio climático. Las islas caribeñas, el istmo centroamericano, la zona de los Andes, todas estas y muchas otras áreas de América Latina y el Caribe son muy vulnerables al cambio climático y que pues en ese respecto el poder avanzar como región para poder propiciar acciones de adaptación al cambio climático es sumamente importante. Valga la oportunidad para hacer un paréntesis en donde pues muchos de los esfuerzos que nos hemos concentrado a lo largo de la historia del trabajo de la Convención Marco de Cambio Climático se ha concentrado en los temas de mitigación y de ahí la importancia de traer al frente los temas de adaptación, siendo Latinoamérica una zona tremendamente vulnerable a los temas de adaptación y yo veo como una gran oportunidad de que teniendo la COP en nuestra región podamos posicionar el tema de adaptación y podamos avanzar en las acciones que vayan encaminadas a ayudar a nuestros países a implementar los planes nacionales de adaptación en aquellos países que ya tienen los planes y si no, ayudarles a aquellos países a que puedan desarrollar sus planes nacionales. Esos planes nacionales básicamente buscan planificar acciones para poder hacer más resilientes los diferentes sectores al cambio climático. América Latina depende muchísimo de su economía, el sector agropecuario y el poder tener una claridad sobre los impactos del cambio climático en los diferentes sectores agro, tremendamente importante. Y cito un caso en particular, el tema del café. Muchos países de América Latina somos importantes productores de café. El cambio climático va a cambiar sustancialmente cómo hemos producido el café en nuestra región y el que avancemos en entender los impactos que eso puede tener en este sector y desarrollar acciones a bajar la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, pues es muy importante. Y así en todos los diferentes sectores. Por lo tanto, el tema de adaptación es un tema tremendamente importante. El otro tema es el tema de bosques. América Latina, Caribe, pues es el gran reservorio forestal del planeta. Tenemos en nuestros países la mayor cantidad de bosque primario, bosque intervenido, bosque en manejo y en áreas silvestres protegidas. Y sin esos bosques va a ser totalmente imposible lograr el objetivo global del 1.5 grados. Por lo tanto, el manejo del recurso forestal, del recurso de biodiversidad en América Latina es crítico, es fundamental para poder lograr los objetivos globales. Y de ahí que tenemos que pues entender esa responsabilidad y trasladar esa responsabilidad en una oportunidad. Cómo pasar de tener altos niveles de deforestación a bajar los niveles de deforestación propiciando desarrollo rural. Eso me parece que es un tema muy importante y en América Latina tenemos experiencias muy, muy positivas de cómo podemos revertir la deforestación y usar la conservación de los bosques como un mecanismo de desarrollo rural. El problema es que lo hemos hecho a una escala muy pequeña y no hemos podido incidir a nivel nacional. Y el tercer tema es el tema de cómo producimos nuestra energía, particularmente la energía eléctrica. América Latina tiene un gran potencial de avanzar sustancialmente en los temas de energías renovables. Ya algunos países han avanzado muchísimo, tener una matriz bastante renovable, Uruguay, Paraguay, Brasil, Costa Rica, y que pues en ese contexto pues tenemos esa gran oportunidad y yo veo como que pues una necesidad imperiosa de que podamos avanzar hacia ese objetivo de una matriz eléctrica renovable y diversificada, porque si la matriz eléctrica de nuestros países depende exclusivamente del sector hidroeléctrico, pues no va a ser sostenible a largo plazo, ya que pues el cambio climático va a incidir en el hidrológico y eso va a afectar la manera en que producimos nuestra electricidad si nos sustentamos principal o exclusivamente en hidroelectricidad y de ahí la necesidad de ir diversificando las fuentes de energía renovable. Por el lado de la COP, creo yo que pues es de muchísimo agrado el papel que ha jugado Chile en las circunstancias que hemos tenido en los últimos 6, 8 meses, en donde pues
por poco perdimos la sede, América Latina y el Caribe, de organizar la COP, y Chile, de una manera muy responsable y valiente, asume la dirección de la COP 25 en condiciones atípicas, porque normalmente un país tiene muchísimo más tiempo para organizar una COP. Si Chile no hubiera propuesto su nombre y asumido la responsabilidad de organizarla, posiblemente se hubiera trasladado la sede de la COP a otra región del mundo, lo que hubiera hecho que los temas que pues, son importantes para América Latina y el Caribe no se reflejaran. Y creo yo que aquí quisiera citar 2 o 3 temas que son importantes. Uno es el tema de adaptación, y ya lo comenté, esto es un tema que tenemos que subirle tremendamente el perfil en las negociaciones, pero sobre todo en la movilización de recursos financieros para poder avanzar en adaptación. Segundo es el tema de soluciones basadas en naturaleza. El 30% de la solución del cambio climático está en cómo manejemos bosques, cómo manejemos ecosistemas naturales, en cómo restauremos áreas degradadas y cómo produzcamos nuestros alimentos. Y que aún lo anterior, solo se movilizan alrededor de 2 o 3% de los recursos mundiales globales en cambio climático a este sector. Por lo tanto, tenemos un gran reto. Soluciones basadas en naturaleza es el 30% de la solución al clima, solo se movilizan 2 o 3% de los recursos globales. Las soluciones basadas en naturaleza es algo que está en el corazón de las propuestas climáticas de los países latinoamericanos, y el tener la COP en nuestra región, en Santiago, pues nos va a ayudar a subirle de nuevo el perfil a este tema que es importante. Y el tercer tema es el tema de océanos, recursos costeros, carbono azul, el tema de océanos, que también es un tema que pues ha tenido un perfil relativamente bajo a lo largo del tiempo, y que creo yo que con el liderazgo y la experiencia de Chile y de otros países que van avanzando con agendas marinas y de manejo de los océanos, pues nos da la oportunidad de verdaderamente subir el perfil a temas que son muy propios para Latinoamérica y que están en el corazón de las propuestas que los países latinoamericanos presentaron a París. Don Carlos Manuel, ¿y cómo se encuentra la región en comparación con otras regiones del mundo en cuanto al avance en la acción climática y lo que todavía nos falta por recorrer? Bueno, nos falta muchísimo porque a nivel global las tendencias, si todo sigue como estamos al día de hoy, no vamos a lograr el objetivo del 1.5. Los escenarios nos indican que llegaremos a 3 grados, y llegar a 3 grados de aumento en la temperatura global del planeta generaría efectos irreversibles, y los impactos serían muy duros para los países, muy duros para las sociedades, y particularmente aquellos que están más débiles social y económicamente dentro de los países. Por lo tanto, la situación no es halagüeña, y de aquí la importancia de la COP25 para que los países hagamos una revisión de nuestros compromisos climáticos y podamos seriamente subir el nivel de ambición. Ese es el primer punto. El segundo punto es que todavía el tema de cambio climático sigue siendo un tema de los ministerios de ambiente, aun cuando ya vemos a las cancillerías trabajando muy fuerte detrás de todos estos temas. Los otros ministerios del sector productivo lo ven marginalmente. Claro, vemos avances en el sector agrícola, vemos avances en el sector hídrico, en el sector de pesca, pero todavía tenemos que dar a los países un gran paso, y que esto sea dirigido principalmente por los ministerios de planificación y de finanzas de nuestros países. El Ministerio de Ambiente somos un órgano o un organismo, institución muy técnica que aporta la ciencia, el conocimiento y el manejo de los recursos naturales renovables, pero esto tiene que subir de un gran perfil. Así que cuando usted revisa los presupuestos públicos y los planes nacionales de desarrollo, encuentra brechas muy grandes. Básicamente en todos nuestros países ya el tema de cambio climático empieza a ser reflejados en términos de objetivos, metas e indicadores en los planes nacionales de desarrollo, pero cuando usted ve los presupuestos públicos, sea a nivel nacional, federal o subnacional, ahí encuentra grandes brechas. Así que pues esa es una tarea importante.
Y el otro tema muy importante en Latinoamérica es el tema de deforestación. Seguimos teniendo niveles altísimos de deforestación inaceptables. La deforestación no solo no contribuye para nada en nuestros objetivos climáticos, sino la deforestación no ayuda a los objetivos sociales y económicos de los países, y eso es un tema que tenemos que abordar muy fuertemente. En la región de América Latina tenemos todavía índices de deforestación tremendamente altos para el contexto en que nos encontramos. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el apartado del chat poniendo el nombre, el medio, el país y la pregunta concreta. Ya hemos estado recibiendo algunas con las que vamos a proceder en pocos minutos y quería hacerle a Carlos Manuel una pregunta más así general antes de entrar en materia con los participantes, y es ¿qué es lo que ustedes pretenden lograr en la COP25? Es decir, con todo este proceso de Costa Rica siendo la anfitriona de la pre-COP y Chile de la COP, como están trabajando, ¿qué es lo que para ustedes sería ideal lograr a partir de esa COP? O sea, que ustedes realmente se sientan satisfechos. Yo me sentiría muy satisfecho, y esto lo hemos hablado con la ministra chilena, con el gobierno chileno, con la Secretaría de la Convención y con muchos otros socios, de que tenemos que dar un cambio en la manera en que hemos abordado de ahora en adelante las COPs y los procesos en el marco de la Convención de Cambio Climático, porque hasta la fecha siempre nos hemos concentrado en temas de negociación, traemos a negociadores y no salimos de esa modalidad de negociación. Yo creo que ya, aun cuando hay todavía temas abiertos para la negociación, como el artículo 6, este es el momento en donde debemos concentrarnos en lo que es la implementación de los compromisos, la revisión de esos compromisos, porque los compromisos asumidos para la COP de París, aun cuando fueron muy importantes, por lo que ello significó, no van a ser suficientes para poder lograr los objetivos que la comunidad científica nos pide, nos recomienda. Y que creo que entonces este es el momento en donde tenemos que ir avanzando en temas de implementación. ¿Qué quiere decir implementación? Bueno, yo creo que hay un reto muy claro y muy concreto en el tema de implementación, porque todos los países nos comprometimos a objetivos de acciones climáticas, pero muy pocos países saben el cómo. Fue interesante el hacer esas propuestas a través de los NDCs, pero en este momento pocos países tienen muy claro el cómo vamos a parar la deforestación, cómo vamos a hacer la transición de energías a base de combustibles fósiles e hidrocarburos a fuentes renovables, cómo vamos a disminuir las emisiones del sector transporte, cuáles son las opciones para el sector transporte, cómo vamos a movernos hacia la electrificación del sector transporte o el uso de hidrógeno, o cuál es el papel de los biocombustibles, cómo vamos a trabajar en el sector agrícola, el sector de desechos sólidos. El reto es el cómo. Y entonces, si vamos a hablar de implementación, ese cómo es importante. Y de ahí que en la pre-COP y en la COP, el poder compartir las experiencias exitosas que los países vienen desarrollando en cuanto a ese cómo es un elemento importante, porque al final de cuentas tenemos la tecnología para hacer los cambios necesarios, existen recursos financieros importantes, y podemos hablar un poquito más sobre el tema de los recursos financieros, y que pues el reto es pasar de esa escala pequeña, de esos proyectos pilotos interesantes, a una escala nacional donde podemos amplificar y empezar a generar impactos y que pues podamos incidir positivamente en disminuir las emisiones de los países. Yo espero que en la próxima década podamos llegar al pico de producción, al pico de emisiones de carbono a la atmósfera, y de ahí empezarán los procesos en donde esas transformaciones estructurales nos ayudarán a encaminarnos hacia un 2050 cero emisiones para Latinoamérica. Muchas gracias, don Carlos Manuel. Tenemos aquí una pregunta de México, sí, orientada un poco a todo este proceso de la pre-COP y la COP, precisamente hablando del tema de la ambición climática.
ustedes como anfitriones, precisamente tomando en cuenta que la ambición tiene que incrementarse definitivamente, en especial en la próxima ronda de contribuciones nacionalmente determinadas, ¿verdad? NDCs por sus siglas en inglés, ¿qué acciones ustedes ven, ¿verdad?, en conjunto que se van a promover en el marco de la COP para que realmente los países sean más ambiciosos, para que esos planes climáticos, esos iniciales, que fue como la primera muestra, ¿verdad?, que tuvimos en París, realmente se acerquen un poco más, ¿verdad?, a una meta más favorable para el planeta? Muchísimas gracias y muchos saludos al colega mexicano. Es una pregunta sumamente importante porque muchos sectores dentro del gobierno y muchos sectores en el sector productivo privado ven las acciones climáticas desde un punto de vista de un costo económico. Este es el costo de hacer el cambio, este es el costo de disminuir las emisiones. El país se encuentra en una situación fiscal tensa, complicada, difícil. ¿Por qué vamos a hacer esas inversiones del cambio cuando las contribuciones, por ejemplo, de México o de Costa Rica son pequeñas relativas al resto de los países del mundo? Entonces, yo creo que aquí es importante que los países tengan mejor información económica alrededor de los costos y beneficios que implican las acciones climáticas. Porque, y eso lo hemos visto ahora en Costa Rica, que presentamos nuestro plan de descarbonización, que es un plan sumamente ambicioso, donde Costa Rica aspira a ser carbono neutral o cero emisiones al año 2050. En Costa Rica nos dicen, muchos sectores nos dicen por qué vamos a asumir ese costo tan alto de la descarbonización cuando las emisiones de Costa Rica son el 0.02% de las emisiones globales. Nuestra respuesta es muy sencilla. El costo de no hacer el cambio es mucho más alto que el costo de las acciones climáticas. Y les doy un ejemplo. Costa Rica tiene un sector de transporte que depende de los combustibles fósiles. Importamos combustibles fósiles y pagamos $2.000 millones todos los años. Y que en el contexto del plan de descarbonización, teniendo una matriz eléctrica totalmente renovable, lo lógico es electrificar el sector transporte. Dejar de consumir combustibles fósiles, dejar de emitir emisiones a la atmósfera, en un contexto donde también queremos hacer un cambio fundamental en el paradigma de la movilidad y el transporte. Entonces, para el año 2030, dentro del plan de descarbonización, pensamos tener un 40% de la flota vehicular eléctrica. Pensamos y apuntamos a tener 1 millón de vehículos menos para el año 2030 como parte de ese nuevo concepto de la movilidad y del transporte. Los beneficios económicos de hacer eso son mucho más altos que seguir manteniendo un sistema de transporte que depende no solo de combustibles fósiles, sino de un concepto de la propiedad del vehículo. Aquí en Costa Rica, como en Latinoamérica, todos queremos ser dueños de un vehículo. El vehículo se convirtió en un estatus social, de ingreso y económico, y el costo de tener ciudades totalmente colapsadas por la congestión es altísimo. Nosotros hemos hecho los números. El costo de no hacer el cambio en el sector transporte es mucho más alto que el beneficio de hacer la transición hacia una nueva movilidad. Entonces, creo yo que la revisión de las NDCs y el comprometerse a ambiciones más altas no es un proceso de autoflagelación, por decirlo de alguna manera. Tiene mucho sentido económico, pero a nivel de los países no tenemos esa información para poder generar los diálogos y los debates políticos con los números, y que de ahí que pues nosotros en la promoción y negociación de nuestro plan de descarbonización hemos ido poniendo números económicos a la transición. Así que pues el costo económico de no hacer transiciones, el no adaptarnos, pues va a ser mucho más alto que pues la inversión que hacemos en las acciones climáticas. Entonces, creo yo que en estos momentos hay un tema tremendamente importante, y es que no podemos, o yo no veo que haya un apoyo contundente y masivo a una revisión de las NDCs para apuntar a metas más ambiciosas si los países no hacemos los estudios costo-beneficio que esto implica. Muchas gracias, Carlos Manuel. Y precisamente asociado a esta respuesta suya,
que tiene que ver cómo incorporar todas estas políticas a un nivel realmente de país, de ejecución, ¿verdad? Que realmente estemos hablando de políticas públicas. Aquí hay una consulta de Juliana Retamoso de Perú, que dice, para el caso de países como Perú, de donde provengo, ¿cómo lograr que los acuerdos de la COP recaigan en políticas públicas para que realmente se adopten medidas que coadyuven a gestionar la adaptación al cambio climático? Lo consulto porque la población de a pie en su mayoría no toma en cuenta lo que se acuerda en niveles internacionales. Bueno, otra muy buena pregunta. Muchos saludos, Juliana. De nuevo, bueno, reiterar el hecho que los países tienen que tener esos estudios costo-beneficio. Pero no solo eso es necesario. Creo yo que, y esto es otra vez parte de la experiencia en Costa Rica, nosotros no podemos lograr los objetivos de cambio climático o incluso los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con la misma arquitectura institucional que en primer lugar ha generado el problema que queremos resolver. La arquitectura institucional es la manera en que organizamos los gobiernos, los organizamos a través de ministerios y organismos descentralizados del Estado. Esa estructura ha incidido en el problema en que tenemos, porque pues parte de una visión muy sectorial. Aquí el sector agrícola, aquí el sector ambiente, aquí el sector económico, y creo yo que eso tiene que revisarse. De nuevo cito el caso nuestro en Costa Rica. Yo soy el ministro de Ambiente, pero también soy el ministro de Aguas, el ministro de Energía, el ministro de Minería y el ministro de Mares y Océanos. Yo no tengo otros ministros que manejan recursos naturales con los cuales tenga que trabajar, coordinar y en muchos casos negociar. Los ministros de Ambiente en Latinoamérica me comentan mucho los retos que ellos tienen con los ministros de Energía y Minerías, porque tienen una visión y una agenda totalmente diferente y los temas de cambio climático no necesariamente inciden en esas agendas. En Costa Rica yo soy el ministro de Energía y soy el ministro de Minería y de ahí que ponemos reglas básicas en cuanto al uso de los recursos naturales y las salvaguardas ambientales. Y la lógica que tenemos en Costa Rica es que no debe haber una diferencia a nivel del Estado de cómo manejamos los recursos naturales renovables y no renovables. Y en el caso nuestro, pues todos los recursos naturales, renovables o no renovables, son manejados por este ministerio, a diferencia de muchos países en América Latina, donde son diferentes ministerios. A uno anterior, por ejemplo, en el caso nuestro, de nuevo en Costa Rica, tenemos grandes retos con el Ministerio de Agricultura. Ellos tienen una visión diferente con ciertos temas, pero cuando yo me siento con agricultura, vemos que en un 80% nuestra agenda estamos totalmente de acuerdo y tenemos nuestros temas muy serios que no hemos podido superar en temas como por ejemplo de agroquímicos, fertilizantes y el tema de pesquerías. Así que pues para que podamos avanzar en la implementación de todas estas acciones y compromisos, esto requiere una revisión profunda. Creo yo que el caso de Perú es muy interesante. Yo trabajé un poco en la comisión BRAC, que fue la que dio el nacimiento al Ministerio de Ambiente en el Perú, y yo vi los grandes cambios. En algún momento propusimos que el ministerio ese que se estaba conformando en Perú llevara los temas de energía y minería, y hubo muchísima resistencia, y no es de extrañar que en Perú, como en muchos otros países latinoamericanos que no han tenido ese consenso político sobre esa institucionalidad que debemos rediseñar para atacar los problemas de cambio climático, sigamos teniendo problemas en el tema de minería, el tema de forestación y el tema de contaminación por mercurio. Así que pues creo yo que eso es importante. Y lo otro es, la segunda parte de la pregunta es muy cierto, o sea, estos temas se maneja a un nivel donde pues el ciudadano común y corriente pues tiene poca información, conoce poco sobre esto y lo que ven son los impactos que el cambio climático está generando y que de ahí que pues nuestros países deben hacer un esfuerzo más en esa tarea de comunicación y de ahí que pues este webinar pues contribuye a fortalecer el conocimiento y las capacidades de los comunicadores para poder incidir y aportar la información y la evidencia más veraz al respecto. Muchas gracias, don Carlos Manuel. Precisamente hablando de los medios de comunicación, yo voy a incluir aquí una pregunta extra.
¿Qué tanto estamos haciendo o qué tanto no estamos haciendo para contribuir con el proceso de la acción climática? Bueno, yo creo que se está haciendo mucho y cada vez ser más, y porque cada vez hay un interés más grande sobre el tema, cada vez hay más información y ya vemos en todos y cada uno de nuestros países profesionales en comunicación especializándose sobre el área. Ya no es simplemente cogiendo un reporte global y poniendo la información en un medio de comunicación, sino que pues ya los comunicadores y los profesionales en este campo inciden políticamente, hacen control político y dan cobertura a una serie de sectores que de otra manera no tendrían la posibilidad de poder llevar al conocimiento de la opinión pública sobre esto. Yo creo que así como los comunicadores hacen un control político de la gestión de gobierno en términos políticos, económicos, sociales, el tema cambio climático tiene que ser muy importante. Y creo yo que también tienen una tarea o una responsabilidad para poder generar mayor conciencia e interés sobre sectores que pues han estado muy al margen de todo esto por razones que pues hemos comentado y que podemos comentar más adelante. Pero yo siento que vamos caminando bien y que el cambio tiene que ser ir cada vez más hacia ese control político, hacia esa función de rendición de cuentas de los gobiernos y que pues en eso ayudaría muchísimo a que pues el tema se tome con mucho mayor seriedad. Muchas gracias. Tenemos acá una pregunta de un colega de Argentina, Fermín Kopp, de Claves 21, quien nos consulta. Dice que si podría brindarnos información acerca de la organización de la Precop en Costa Rica. ¿Qué se espera de la misma? Sí, claro, muchísimas gracias. Nosotros hemos dicho que la Precop en Costa Rica va a ser una Precop no convencional. ¿Por qué? Porque las Precops hasta la fecha han sido esa última gran reunión que las partes tienen antes de la COP, en donde pues se dan las últimas negociaciones, se hace una revisión de todo el trabajo material y formal para la COP y es dominada por un ambiente de negociación por negociadores. Y como les dije anteriormente, ya no estamos para más negociaciones, aun cuando hay temas que todavía están abiertos, no estamos para eso. Y la Precop la queremos organizar de tal manera en donde podamos primero abrirlo más allá de gobiernos, que pueda venir la academia, la ciencia, las organizaciones de base, mujeres, indígenas, congresistas, o sea, todos los actores dentro de la agenda de cambio climático a compartir experiencias de qué está funcionando y cómo está funcionando, porque de nuevo tenemos que concentrarnos ya en el tema de implementación. ¿Qué son las barreras que estamos teniendo en la implementación de las NDCs? ¿Qué son las oportunidades? Y la idea es que podamos tener un espacio de discusión bastante técnica donde podamos entender cuáles son esas cosas que funcionan y cómo podemos amplificarla. La COP, por lo tanto, tiene este matiz, va a ser de 3 días en lugar de 1 o 2 días, que normalmente ha sido la pre-COP. Se va a concentrar en 3 temas. El primer día va a ser el tema de océanos, el segundo día soluciones basadas en naturaleza y el tercer día ciudades sostenibles. La pre-COP se da en medio de la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas, convocada para el 23 de septiembre por el secretario general de Naciones Unidas, donde los jefes de Estado participarán en ese evento y en la COP en Santiago. Por lo tanto, el poder retomar algunos de los elementos políticos que salgan de la cumbre en Nueva York y llevarlos a la pre-COP en ese contexto es una tarea que es importante. Estamos a unas 3 semanas de ya tener una propuesta de agenda para la pre-COP, pero en términos generales se está enfocando en esas líneas. Don Carlos Manuel, todavía no hay fechas concretas, es parte de esta agenda. Sí, las fechas van a ser 8, 9 y 10 de octubre. Ah, ok, perfecto.
Tenemos acá otra pregunta de Rodrigo Rojas sobre Costa Rica. ¿Cómo subimos el perfil al tema de la economía azul? ¿Cómo insertamos en la acción climática el desarrollo de la matriz energética marina? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Ya había comentado anteriormente algunos puntos relacionados con esto, tanto en el hecho de que Chile, un país muy exitoso en el desarrollo de la agenda marina, quiere hacer muchísimo énfasis en el rol de los mares en mitigación y adaptación al cambio climático. Y también en la PRECOP les comentaba que buscamos tener un día de discusiones con el tema de océanos. Creo yo que es un tema, es uno dentro de los temas invisibilizados de la agenda política de la Comisión de Cambio Climático, soluciones basadas en naturaleza. Uno de los más invisibilizados en esa agenda, soluciones basadas en naturaleza, el tema de océanos, el tema de carbono azul, el rol de los ecosistemas marino costero, y aquí pues los manglares, los estuarios, los pastos marinos juegan un papel tremendamente importante. Y de ahí la necesidad de que pues empecemos a ver qué son las cosas que están funcionando. Creo yo que en el tema de manglares hay un tema asociado a derechos de propiedad que no es ajeno también a lo que hemos visto con el tema forestal. En Latinoamérica tenemos un conflicto sobre los derechos de propiedad de la tierra entre el Estado, comunidades autóctonas, indígenas y campesinas. En muchos países los bosques son propiedad del Estado, pero tienen varios siglos de tener gente viviendo. Si nosotros no avanzamos en el tema de derechos sobre la propiedad, derechos sobre los servicios de carbono, no vamos a avanzar en esto. Y aquí en el tema de manglares tenemos que avanzar también en ese sentido. Yo soy un gran creyente en que debemos desarrollar mecanismos de pago por servicios ambientales, algo que ha funcionado bastante bien en Costa Rica y que muchos países, México con la CONAFOR, Ecuador con Sociobosque, son dos ejemplos muy interesantes donde creamos un incentivo positivo al dueño de la propiedad para mantener esos bosques basados en los servicios de fijación de carbono. Creo yo que en Brasil tenemos varios ejemplos muy interesantes. La verdad es que en todos los países de Latinoamérica vamos avanzando, en algunos casos a nivel subnacional, en otros casos a nivel piloto, pero ya tenemos que tener las políticas públicas para que podamos tener la escala que requerimos y que esos bosques sean manglares, sean bosques nubosos o sean bosques tropicales muy húmedos o bosques secos, pues dejen de ser deforestados. La verdad es que la deforestación ocurre en el tanto el dueño de la propiedad no tiene ningún ingreso de la propiedad de esos bosques, y si hacemos un pago de servicios ambientales por fijación de carbono, eso nos ayudaría. Y déjenme agregar algo muy importante que hemos venido hablando entre varios ministros en América Latina y tenemos que atenderlo inmediatamente. En el marco de la Convención de Cambio Climático tenemos una agenda de bosques en el contexto de REDD+. Eso significa, REDD+ es esta herramienta de reducir emisiones por deforestación y degradación. La idea siempre ha sido de que debemos crear un mecanismo internacional en donde a los países dueños de los bosques se les compense, se les pague por los servicios de fijación de carbono. Y que en ese sentido, si a Latinoamérica se le paga por el carbono que generan sus bosques, pues esos bosques no se van a deforestar, porque el pago que sería superior al costo de oportunidad de hacer ganadería o algunas actividades agrícolas que incluso no son recomendables desde el punto de vista económico o ecológico por la capacidad de uso de suelos. Por lo tanto, esa herramienta la diseñamos a lo largo de los años, y en la COP en Cancún pues se tomaron acuerdos importantes, aun cuando eso no se reflejó con la claridad que quisiéramos en el acuerdo de París. REDD+ es una expectativa grande. Hay varios fondos que están trabajando en el tema de REDD+, pero una gran frustración tenemos los países latinoamericanos en el sentido de que no hay movilización de recursos. O sea, son años de años con estos fondos trabajando en temas de preparación y inversiones para estar listos para crear las condiciones, y nunca terminamos ese proceso. Pero lo peor de todo es que estos fondos internacionales que manejan la plata de REDD+, el dinero, nos están ofreciendo $5 por tonelada de carbono.
Para mí eso es lo voy a poner en términos muy transparentes y claros, es un insulto a la soberanía y el rol de nuestros países. $5 por tonelada de carbono es inaceptable. En Costa Rica hemos hecho los números, a nosotros nos cuesta $17 producir una tonelada de carbono forestal. Y si nos están ofreciendo $5, pues no tiene ningún sentido. Entonces, una herramienta que fue creada en el contexto y con consensos para crear un mecanismo financiero internacional para pagar a los países dueños de los bosques, los cuales sin esos bosques nunca lograremos ningún objetivo ambicioso de mitigación al cambio climático, nos están ofreciendo $5 por tonelada. Somos los dueños de los bancos de carbono del planeta, particularmente Latinoamérica, tiene los bancos de carbono forestal más grandes del planeta, y nosotros debemos de organizarnos y defender el derecho que tenemos a vender de manera justa nuestro carbono forestal, sin el cual no lograremos de nuevo los compromisos de París y las recomendaciones del IPCC. Por lo tanto, nosotros somos los dueños del carbono forestal y no participamos en cómo se determina los criterios para establecer el monto. Creo que esta circunstancia nos está llevando hacia una dirección en donde los países dueños del carbono forestal tenemos que unirnos y hacer un frente de negociación en donde podamos incidir en eso. Tuvimos una reunión en Paramaribo, Surinam, en febrero pasado, bajo el liderazgo del ministro Lactin en Surinam, donde hablamos de este tema y esperamos desarrollar una serie de acciones y estrategias para la COP en Santiago, donde los países latinoamericanos dueños del carbono forestal puedan hacer un frente común para que se pueda dar justicia y equidad con este tema del precio del carbono. Muchas gracias. Tenemos acá una pregunta de Alexandra Kugler, que dice, si ya es tarde, no merece tanta atención la mitigación y quizá el cómo sea ir directamente a una adaptación agresiva. ¿De dónde es Alexandra? No viene acá, ¿de dónde? No puso. No es tarde, definitivamente no es tarde. Tenemos un par de décadas para poder avanzar y yo soy tremendamente optimista. Yo me baso en la ciencia y en la técnica y en el entorno de lo político para poder tener, yo diría, un positivismo racional sobre este tema. Hay que trabajar tan fuertemente en ambas avenidas, tanto el tema de adaptación como el tema de mitigación. Si nosotros no atacamos el tema de mitigación agresivamente, el costo de la adaptación se magnificará y los impactos del cambio climático harán que muchos países, particularmente los países más débiles desde el punto de vista de gobernanza, los países más débiles desde el punto de vista de opciones y oportunidades, los países más vulnerables económicamente, los más débiles en temas de transparencia, rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos, van a ser mucho más vulnerables. Y vamos a tener problemas diversos y complejos. El tema de la migración asociado a los impactos del cambio climático es algo que vamos a ver en todas direcciones, tanto del norte hacia el sur como del sur hacia el norte y desde las áreas altas a las áreas bajas de nuestros países y en nuestro continente. Así que no es tarde, estamos a tiempo, hay que concentrarnos, hay que tener muy claro los objetivos que tenemos que asumir, hay que subir el nivel de ambición, pero el objetivo no es subir el nivel de ambición, el objetivo es poder desarrollar acciones que reviertan las emisiones que cada uno de nuestros países genera. Tenemos acá una pregunta de Susana Ballesteros de México. ¿Qué pasará con economías como la China y la estadounidense que no toman en cuenta ni respetan los criterios de sustentabilidad? Bueno, que ahora se están matando, ¿verdad? Comercialmente hablando. Bueno, es duro y es difícil poder aceptar que los dos países con mayor emisiones de carbono a la atmósfera tengan esta disputa. Yo veo que China viene haciendo su tarea y viene haciendo una transición hacia energías renovables y hacia disminuir su huella carbón.
y veo que Estados Unidos pues pasa de una administración a otra cambiando 180 grados en su política climática y eso no es beneficioso. Aún lo anterior, en Estados Unidos yo veo un proceso más de base a nivel de ciudad, a nivel de condado, a nivel de municipalidad, a nivel de empresas privadas, donde los cambios se siguen dando, pero desgraciadamente no teniendo un gobierno federal que es consciente de la situación, pues es más difícil. Y en China, pues tenemos desde el modelo político, del cual yo no comparto en absoluto. Yo soy un republicano por naturaleza, donde la libertad del ciudadano se debe manifestar en todas sus expresiones. Pues tenemos dos problemas muy grandes y que en ese contexto hay que verlo. También no hay que dejar de lado el rol de otras economías emergentes en México, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Malasia, la India. Son claves en este tema. El 80% de las emisiones de carbono a la atmósfera lo generan 25 países. Los últimos 100 países del mundo generan, en términos de emisiones, generan el 5% de las emisiones. Entonces, aquí hay otros temas geopolíticos que son muy importantes y que tenemos que tenerlos claros, pero bueno, para eso está la Convención de Cambio Climático, para eso está el sistema multilateral y en ese sistema es donde debemos buscar estas soluciones. Sebastián Rodríguez del Semanario Universidad en Costa Rica quiere saber un poco más de detalle cómo es que se va a implementar esta figura que en todo caso es muy novedosa, ¿verdad?, para este proceso climático de este año, que es la copresidencia de Costa Rica con Chile. O sea, cómo, ¿verdad?, quiere saber un poco más de detalles, cómo es que se va a implementar eso. Muchísimos saludos, Sebastián. Gracias por su pregunta. La copresidencia no existe como tal dentro del marco de la convención. Lo que pasó fue bastante sencillo. Llegamos a la COP de Katowice sin la sede para la COP 25. Algunos países latinoamericanos demuestran interés en organizar la COP, entre ellos Costa Rica y Chile. Costa Rica y Chile siguen en ese proceso y los otros países que habían en la lista empiezan a desistir. Y bueno, Costa Rica también desiste ante pues la complejidad de poder organizar una COP en ese corto tiempo y las implicaciones financieras que tendría para el país. Y ahí son donde pues los presidentes de Chile y Costa Rica ya habían hablado de trabajar en conjunto, de colaborar, de cooperar, y que pues nos pusimos de acuerdo para dos cosas. Uno, para que Costa Rica pueda organizar la pre-COP y Chile la COP, pero sobre todo el poder ayudarle a Chile en temas en donde Costa Rica tiene una gran fortaleza, que son los temas de energía y de bosques. Costa Rica genera casi que el 100% de su energía eléctrica con fuentes renovables y Costa Rica pues no tiene emisiones por deforestación. Hoy Costa Rica tiene el doble de la cobertura forestal que hace 20 años. Eso no significa que hemos resuelto problemas de erosión genética o pérdida de biodiversidad, pero vamos en camino a resolver ese otro problema. Entonces Chile nos invita a participar y estar muy de cerca. Yo he venido acompañando a la ministra en diferentes reuniones y eventos y creo yo que durante la COP asumiremos un rol protagonista en estos dos temas, ayudando a la presidencia de la COP. Bueno, muchas gracias. Tenemos una consulta de Andrea Castellanos del programa del CGR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria. Dice que, como usted lo dijo, la agricultura juega un papel muy importante en América Latina, sobre todo si lo relacionamos con la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Existe una posición conjunta de América Latina respecto al sector agropecuario para las discusiones en la COP25? Bueno, en teoría han habido, vamos a ver, han habido avances sustantivos. O sea, el sector agrícola se ha dado cuenta de que tiene que trabajar muy de cerca con los ministerios de ambiente y tiene que participar activamente en la Convención de Cambio Climático, pero más desde una perspectiva de adaptación y no tanto de mitigación. La agricultura es la principal fuente de deforestación en el planeta. El 80% de la deforestación se genera por actividades agrícolas y tenemos que generar un consenso cómo vamos a manejar
racionalmente sus paisajes. Y entonces tenemos retos muy grandes entre el sector agrícola y el sector ambiental. Yo les comentaba el caso nuestro en Costa Rica, pero a manera de anécdota les comento que pues hace unos 3 meses estuve conversando con una ministra de Ambiente de Latinoamérica y me decía, ya he renunciado 3 veces porque el ministro de Agricultura me hace mi vida invivible. Lo que pasa es que el presidente no le aceptó la renuncia, pero hay una relación muy tensa entre la agenda ambiental y la agenda agrícola y en muchos casos la agenda agrícola ve la agenda ambiental como una amenaza, cuando debería ser una oportunidad, porque la agricultura tiene que cambiar. Definitivamente tenemos que movernos hacia una agricultura diferente y que aun cuando el norte en temas de seguridad alimentaria y en cuanto a agricultura para la exportación, que son importantes desde el punto de vista de generación de empleo y generación de divisas y la economía local, la agricultura tiene que cambiar hacia una agricultura muy diferente. Y que en ese sentido creo yo que tenemos muchas tareas que hacer en nuestros países. Yo me acuerdo haber revisado estrategias red de muchos países de Latinoamérica y yo devolví, porque yo era parte de un panel de expertos donde hacíamos valoraciones de las propuestas de cómo los países iban a bajar la deforestación. Y a mí me llegaba, y yo leí 20 propuestas de países latinoamericanos y yo las devolví y les decía, hasta que no tenga la firma del ministro de Agricultura, no creo lo que ustedes dicen aquí. Y bueno, ese es uno de los retos más grandes. Lo interesante es que es tampoco lo que nos diferencia desde el punto de vista agrícola y ambiental que podemos hacer avance. ¿Cuál es la diferencia entre el Ministerio de Agricultura y los Ministerios de Ambiente? ¿O cuál es la diferencia entre las agendas ambientales o agrícolas? Para mí es tremendamente sutil. Algunos no lo ven de esta manera y creo yo que deberíamos verla de la siguiente manera. La apreciación clásica es que el sector agrícola es el productivo y el sector ambiente es el de conservación. Pero ambos son productivos. El sector de conservación genera servicios ambientales, genera el agua. No podría haber agricultura sin los bosques donde están los insectos polinizadores, por ejemplo. Entonces, la diferencia es muy sutil. El sector agrícola trabaja con biodiversidad domesticada y el sector ambiental trabaja con la biodiversidad silvestre en los mismos territorios. Por lo tanto, debería haber una mayor sinergia y de ahí donde yo, y esta es la experiencia costarricense, sentamos a las oficinas de planificación de ambiente y agricultura a trabajar en conjunto. Y cuando ellos se sientan a trabajar en las oficinas de planificación de ambos ministerios, empezamos a encontrar una agenda de consenso y de trabajo en conjunto que nos ayuda a superar muchas diferencias. Así que esa agenda es tremendamente importante y tenemos que avanzar muchísimo y que no podemos seguir con los niveles de deforestación tan altos como tenemos. Hay una falta también de información técnica y científica que requerimos, por ejemplo, estudios y mapas de capacidad de uso de suelo, saber dónde están las mejores tierras agrícolas y cuáles tierras no deben transformarse a agricultura porque los suelos son muy frágiles y no va a haber una productividad sostenible en el tiempo. Teniendo esa clase de información, evitamos deforestar áreas que no tienen ningún mérito ni valor para el desarrollo agropecuario. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta interesante de Erika Angarita de Colombia, sobre todo para la realidad que tiene América Latina, ¿verdad? Dice, actualmente se evidencia una mayor movilización de recursos hacia países, ¿verdad? Por ejemplo, la región de África. ¿Usted considera que América Latina debe autofinanciar sus proyectos sin esperar recursos de cooperación? De ser así, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias para incrementar la implementación de acciones en adaptación? Bueno, muchísimas gracias. Esa es una pregunta que a mí me gustaría dedicarle por lo menos 1 hora y media de conversación y creo que será el tema del próximo webinar. Es súper clave esta pregunta que nos hace. Vamos a ver por dónde empezamos. Tenemos un compromiso para el año 2020 de los países industrializados de poner 100 billones con B de dólares al año en mitigación y adaptación al cambio climático. Actualmente, los números de cuánto se está canalizando del norte al sur andan entre 20 y 30 billones. Así que tienen que subir a 100 billones. Pero 100 billones no es suficiente para poder lograr los cambios que se requieren en los países en vías de desarrollo.
y que de ahí la necesidad, primero, que los países entendamos que con o sin cooperación internacional tenemos que implementar acciones para la mitigación y la adaptación, particularmente la adaptación. ¿Por qué? Porque es en nuestro propio interés hacerlo. Costa Rica fue un país que en los años 70 quedó prácticamente deforestado por las políticas agropecuarias y duramos 30 años en restaurar los bosques. Esas áreas que han sido restauradas con bosque son áreas que nos generan mayores beneficios sociales y económicos que con lo que teníamos anteriormente, esas actividades insostenibles agropecuarias. Esa restauración de los bosques de Costa Rica nos hace más resiliente al cambio climático, particularmente en el sector agrícola, y nos ha ayudado a avanzar en esta agenda de turismo, en donde pues el campesino se dedica al turismo, y eso es un ingreso digno e interesante. Por lo tanto, primero, los países tenemos que entender que es en nuestro propio interés de hacerlo. Segundo es que los fondos internacionales, al no ser suficientes, tienen que ser catalizadores de procesos de cambio en los países. O sea, la Unión Europea no le va a pagar toda la agenda de mitigación y adaptación a Colombia. Va a ser inversiones en donde Colombia tiene que ser sagaz, flexible e inteligente en usar esos recursos en cambios estructurales que le darán sentido económico a las acciones de mitigación y adaptación. Entonces, tenemos que empezar a sobreponer esta discusión norte-sur, quién va a pagar la cuenta. Y el caso, me remito de nuevo al caso de Costa Rica. Costa Rica llega a ser 100% energía renovable sin depender de la cooperación internacional para hacer esa transición. Nosotros la hicimos con recursos propios, con la banca comercial, con la banca de desarrollo, con mecanismos innovadores. Costa Rica ha invertido más de $5.000 millones en los últimos 30 años en esa reconversión hacia energías renovables. El sector forestal es otro ejemplo. Sí, Costa Rica ha recibido por lo menos $100 millones en los últimos 30 años en temas de conservación de bosques, pero nosotros establecimos mecanismos a nivel nacional a través de un impuesto sobre los combustibles que ha generado $450 millones que hemos invertido en pagos de servicios ambientales a los dueños de bosques, y esa ha sido una manera muy positiva de conservar bosques y restaurar áreas que fueron deforestadas. Colombia tiene un impuesto al carbono muy interesante que se estableció en una reforma fiscal que se hicieron hace unos 2 o 3 años, y creo que ahí hay un potencial muy grande para poder ligar con el problema muy serio y cada vez más grande que tiene Colombia por deforestación, y que al igual que Colombia, muchos otros países tienen que entender que parar esa deforestación no solo nos genera una mayor capacidad de adaptación, sino que el pararlo nos puede generar oportunidades para desarrollar negocios diferentes, negocios no tradicionales que muchos países vienen funcionando a una escala, puede ser pequeña, pero que tenemos que entender cómo amplificarla. Así que el tema de financiamiento es importante. Nosotros no debemos, yo no recomiendo que entremos en esa discusión o esa confrontación de yo no voy a hacer nada, mi país en América Latina no va a hacer nada si la Unión Europea o China o Estados Unidos no me paga todo el costo de la agenda. Hay que entender que es en nuestro propio interés, y lo interesante es que cuando se hacen los estudios a nivel nacional, encontramos que hay suficientes recursos que podemos movilizar para la mitigación y la adaptación. Y tal vez, concluyo con esto, tal vez una sorpresa que nos podemos llevar en nuestros países es que no es tanto la plata que necesitamos, sino es parar de invertir en aquellas cosas que solo nos hacen más vulnerables al cambio climático. Debemos de parar en todas aquellas actividades irracionales en el sector de energía, minería y agrícola que generan deforestación, para citar un ejemplo, que nos hacen cada vez más vulnerables. Entonces, si dejamos de invertir en actividades que contribuyen al cambio climático, bajamos la factura, la factura climática que tenemos. Don Carlos Manuel, muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, pero hay algunas preguntas aquí interesantes que, ¿verdad? Podríamos abordarlas en un momentito si tuviera unos 10 minutitos. Hay una que es muy interesante también porque precisamente es de Michelle Soto de Costa Rica. Dice que cómo lograr la participación en los procesos de la COP y la COP25 cuando varios países de la región están inmersos este año en elecciones y siempre existe el riesgo de que los nuevos gobiernos no estén necesariamente alineados con las metas climáticas. Muchos saludos, Michelle. Gracias por su pregunta.
es una realidad política, los gobiernos van y vienen. Y claro, hemos visto cómo tanto en nuestra región como a nivel del planeta, las políticas relacionadas al cambio climático cambian sustancialmente. Nuestro vecino del norte, en Estados Unidos, hemos visto que pues viene una administración y viene la otra y el cambio es totalmente radical con relación a esto. De ahí que es importante el trabajo de los comunicadores para tener a los ciudadanos bien informados. Si los ciudadanos son bien informados, van a ejercer, van a reflejar esa conciencia y esos requerimientos de acción climática en los gobiernos que ellos eligen. Veamos lo que pasó la semana pasada en Europa con la elección de los eurodiputados. El Partido Verde o la representación de los partidos verdes en la Unión Europea aumentó sustancialmente, y eso es porque los ciudadanos europeos, más informados que en el resto del planeta posiblemente, exigen acciones climáticas de los gobernantes y de los políticos. Por lo tanto, así como en nuestros países van y cambian los gobiernos y no cambia la política de recursos de derechos humanos o de otros principios básicos, pues nuestra tarea es que los gobiernos vayan y vengan y que la política al cambio climático no cambie, ya que hay ciudadanos informados y que dentro de las cartas ideológicas de los partidos políticos todo este tema esté claramente reflejado y que el elector pueda elegir en parte a sus gobernantes en razón de la propuesta climática de esos políticos y de esos partidos políticos. Y ya vemos esa tendencia tremendamente marcada. Así que a mí no me asusta el tema del cambio de gobierno. Veo con muchísima claridad la necesidad de que el elector trabaje fuertemente en exigir una agenda climática de los partidos políticos y de los políticos, y en ese contexto y en esa dirección nos movemos. Bueno, ya para ir cerrando, tenemos muchísimas preguntas. Desafortunadamente no nos va a dar el espacio para poder responderlas a todos. Lo que vamos a hacer es reunirlas para después buscar un mecanismo por medio del cual podamos abordarlas. Pero bueno, está esta consulta de Julián Reingold de Climate Tracker en Argentina. Dice, Brasil está dando marcha atrás con un montón de indicadores, sobre todo deforestación. ¿Puede Costa Rica volverse el líder regional en términos de política exterior sustentable? ¿De qué manera viene colaborando con otros gobiernos de la región en este aspecto? Y quizás quiero asociar otra pregunta que estaba relacionada con el plan de descarbonización, que dice cómo ha reaccionado también el sector privado, cómo ha hecho Costa Rica para involucrar. Ok, bueno, complejas las preguntas. Sí, el tema de Brasil es un tema que nos preocupa a muchísimos ministros de la región. Las señales políticas que ha dado son en la dirección contraria, y de ahí la importancia de que podamos trabajar a nivel diplomático, pero dentro del marco del acuerdo multilateral, la Convención de Cambio Climático, para poder avanzar en estos temas. Y creo yo que pues la gestión que tenemos que hacer todos los países latinoamericanos en esos diálogos políticos con Brasil y con otros países que dudan o no son claros o incluso tienen una política que va a contrapelo a lo que se ha hecho en la convención, pues requiere de un trabajo y un trabajo de convencimiento. Costa Rica tiene autoridad moral en estos temas, pero simplemente creo yo que de ahí la necesidad de nuevo de que tengamos ciudadanos educados e informados sobre el tema de cambio climático, y en ese sentido vamos a minimizar estos cambios tan radicales en política pública sobre el tema de cambio climático. En Costa Rica, con relación al plan de descarbonización, hemos encontrado muchísimas cosas muy interesantes en el sentido de que pues hay sectores que dudan muchísimo del compromiso, dudan muchísimo del por qué Costa Rica asume un compromiso unilateral tan fuerte de descarbonizar nuestra economía. El argumento, como lo decía anteriormente, es ¿para qué le vamos a meter un freno a nuestra economía si las emisiones de Costa Rica son insignificantes comparadas al resto del planeta? Pues nuestra
nuestro argumento o nuestra justificación para el plan de descarbonización no es solamente bajar las emisiones, sino cambiar el modelo económico que propicia un patrón de consumo y producción que genera altísimos impactos ambientales. El cambio climático es solo un efecto secundario de ese patrón de consumo y producción. Contaminación de agua, pérdida de biodiversidad. Al final de cuentas, aquí tenemos, para mí el problema global más serio no es ni siquiera cambio climático. El problema más serio es que el sistema de consumo y producción de la civilización humana en el planeta está cambiando el sistema que genera la vida en el planeta. Así de serio es. Y aun cuando no estamos destruyendo el planeta, porque el planeta va a seguir con o sin nosotros, lo que estamos destruyendo es la civilización humana de nuestra especie como la conocemos hoy. Y de ahí la necesidad de que podamos hacer cambios. A lo largo de la historia del planeta han habido especies mucho más grandes, mucho más fuertes que nosotros y han desaparecido. Y pues nosotros podemos ser una especie más que desaparezca si no entendemos esto. Estamos afectando el sistema que sustenta la vida en el planeta. Así de sencillo es. Y que en ese contexto, el plan de descarbonización, las NDCs, la revisión, contribuye a cambiar ese patrón insostenible de consumo y producción. Entonces, el argumento que damos a ciertos sectores, yo diría, de la economía más conservadora en Costa Rica, es que el costo de mantener una economía carbonizada es muchísimo más alto que el de descarbonizarla, que requerimos un cambio del paradigma económico, debemos movernos hacia una economía más verde y más circular, no seguir en este modelo, yo llamaría neoclásico, en donde los recursos naturales se utilizan irracionalmente y eso no se contabiliza en las cuentas. Y que en ese sentido tenemos que hacer ese cambio. El plan de descarbonización es un medio por el cual buscamos hacer ese gran cambio de fondo. Gracias, ministro. Hemos tenido un problema con Katiana por su conexión. Yo soy Maite Cigarán de Conexión Copi Libélula. Muchas gracias por todas las preguntas de los periodistas. Hemos ya llegado al final del webinar. Agradecemos, se nos han quedado muchísimas preguntas aún por responder. Como les mencionó Katiana, vamos a ver de qué forma podemos hacer llegar las respuestas a las muchas preguntas que nos llegaron y que dado el tiempo limitado que hemos tenido, no hemos podido responder aún. Pero quería nuevamente agradecer al ministro Carlos Manuel por su tiempo, de parte de la plataforma Let's LAC, de Conexión COP, de Latin Clima y de Let's LAC. Y nos estaremos poniendo entonces en contacto con ustedes relacionados para enviarles esta grabación de hoy día para que puedan tener igual toda la información a la mano y luego vamos a ver cómo les hacemos llegar las respuestas a las preguntas que se quedaron aún sin respuesta. Nuevamente, ministro Carlos Manuel, muchísimas gracias por su participación de hoy en nombre de todas las instituciones que organizamos el webinar. Muy buenos días. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes, pasen buenos días y buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a todos los periodistas, comunicadores y a todas las personas que participaron hoy en nombre de todas las instituciones que lo organizamos. Muchísimas gracias.